Hola, soy la doctora Mónica Palacios, médico torrino certificada en trastornos en el sueño, audioprotesista, manejo del neuromodulador, microbiota y alimentación consciente. El día de hoy vamos a hablar de un nervio que a lo mejor no sabemos que existe, pero sí está. ¿Y por qué acuden a otorrino cuando este nervio más bien tiene que ver con el área dental? Este nervio justamente está por delante del oído, justo aquí está el hoyito del oído y aquí está el nervio. Este nervio se distribuye durante la cara, la mitad, este nervio no afecta a este nervio, cada quien tiene su mitad de cara, pero es muy importante conocerlo, saber de dónde viene, quién es y cómo se llama. Este nervio se llama neuralgia del trigémino. Este nervio es el quinto par, es un nervio motor y sensitivo y ayuda a que tú sientas tu cara, a que tú puedas mover tu cara. Ese nervio se encarga de eso. Pero cuando hablamos de una neuralgia, es porque ya ese nervio que viene en una vaina se inflama y entonces puede ocasionar un dolor tan espantoso cuando lo dejamos avanzar. Por eso es tan importante que el día de hoy sepas que este nervio solamente ataca, afecta lentamente, paso a paso. No es de un día para otro que te afecte y que ya no te puedas mover. Es muy lento. ¿Y cómo empieza? El nervio del trigémino empieza a nivel del oído con comezón. Entonces, el paciente dice, es que tengo una comezón horrible, siempre y cuando descartemos que no haya una dermatitis o un problema de hongo. Pero si no hay un problema de dermatitis o de psoriasis o de hongo, si tu oído ya te lo revisó el otorrino y te dice que está todo perfecto, hay que empezar a pensar en que estás empezando a mayugar, lastimar, inflamar el nervio del trigémino. El primer síntoma que uno empieza a presentar es comezón. Después de la comezón empieza uno como, es que me rasco, pero pues es infinito y no cede. Y después empieza un pequeño dolor o punzada de cabeza. Entonces, este dolor de cabeza lo asocian a que si fuera una migraña. Pero entonces, esta comezón más el dolor de cabeza puede empezar a generar un zumbido y entonces el paciente viene conmigo porque trae un zumbido y su problema es la inflamación del nervio. El nervio está justamente en esta parte y tiene una rama que es la que va al ojo, otra rama que es la que va a nariz y otra abajo, una rama que va justamente a cada una de las muelas y de los dientes. Por eso cuando les arreglan los dientes o las muelas, puede generar un dolor del trigémino porque estas raicitas llegan exactamente por delante del oído. Conmigo vienen, ¿por qué? Porque hay un dolor justamente en el oído, pero no es la causa, no es la causa del oído, sino la cercanía del oído es lo que genera este problema. Pero tú puedes llegar a otorrino por un dolor de oído, es un dolor muy agudo y se acompaña de tinnitus. Por eso a veces hay que saber el origen del tinnitus para saber que no es el problema el oído como tal, sino el nervio. Entonces, fíjense bien, la irritación de este nervio del trigémino puede estar cerca de otro nervio que se llama vestíbulo coclear, que es el octavo par craneal, que pueden ir juntos. Aquí puede ir el nervio del trigémino y aquí puede ir el nervio vestíbulo coclear y entonces cuando se inflama puede generar un dolor de oído y este dolor de oído potencializa con una migraña, con un dolor de ojo, con un dolor de nariz, con un dolor de boca, incluso un dolor de cuello. Hay pacientes que llegan conmigo y me dicen, es que traigo la nariz hinchada. De hecho, no me puedo ni tocar. Cuando esto sucede, no viene solo este dolor nasal, sino este dolor es un dolor referido al nervio trigémino.
También podemos encontrar que una hiperactividad, o sea, que se estimula el nervio, esta hiperactividad puede ser que te genere una descarga eléctrica que dura 2 minutos, pero es que es horrible. Es una descarga eléctrica como si te hicieran un chicharrón aquí. Y duele, 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 pero impacta la mitad de la cara tan agudo, tan difícil, pero esto es porque los dejamos avanzar. Quiero platicar el caso de un abogado que vino conmigo y me dijo, doctora, por el amor de Dios, o sí, córteme el nervio, córteme porque no me puedo lavar la cara, no me puedo rasurar, no me puedo tocar porque inmediatamente se enchecaba la cara y un dolor tremendo, tremendo. Esto se llama paresia y esto ayuda a potencializar la energía o la hiperactividad que el mismo nervio puede generar, como caliente, como punzadas, como adolorido, como dormido, y entonces este nervio puede dar este tipo de síntomas. Entonces me decía el licenciado, es que a mí córteme, ya no puedo. Le digo, ¿qué te parece si hacemos el protocolo de una neuralgia del trigémino, que es fisioterapia, hacer guarda, arreglar los dientes, ver por qué no embona bien, hacer una rehabilitación temporomandibular de la articulación, que deje de estar mayugando al nervio que está aquí cada vez que comes, que masticas chicle, le potencializas, que se impacte y genere toda esta neuralgia. Y además la mandé nosotros tenemos una terapeuta que trabaja con nosotros, es la terapeuta Sai, y ella, después pongo aquí sus datos, se lo mando a ella porque ella es la especialista que nos apoya sobre todo con el tema de los tinnitus. Entonces se la mandé porque dije, necesito que me baje la actividad del nervio. Este no venía tanto por tinnitus, venía por dolor. Y entonces después de 3 meses llegó y dijo, míreme cómo estoy. Y yo así, órale, ¿cómo te fue? Efraín, por cierto, y me dice, me fue estupendo, gracias por esta recomendación, me fue muy bien, hice algunos cambios, bajé el estrés, dejé de fumar, dejé de tomar, dejé de masticar chicle y me arreglé la articulación, me hice rehabilitación y empecé a tomar complejo B, gamapentina o pregabalina, que son medicamentos muy, muy amorosos con el cuerpo, dan un poco de sueño, por eso se dan en la noche, pero mejoró muchísimo su situación y ya cada año viene y me dice, míreme, y ya como que le digo, bueno, ya no me estés presumiendo, qué bueno que te fue muy bien. ¿Por qué a veces tenemos que llegar a pensar lo peor? Córteme, no me importa que me quede así la cara chueca, pero ya quíteme este dolor, porque la neuralgia de trigémino realmente desquicia, es un dolor muy importante e impactante, doloroso, que no da auras. ¿Qué significa una aura? Una aura es cuando el nervio te avisa que se va a contracturar. Cuando se contractura da el dolor quemante, lacinante, y este dolor impacta hasta en el movimiento facial de la cara. Entonces, cuando ustedes tengan idea que existe un dolor que está en el nervio, que puede impactar incluso al cerebro, a la nariz, a los dientes, piensen en una neuralgia de trigémino. ¿Cuáles son las zonas que uno puede empezar a sentir que puede ser una neuralgia? Cuando ya el dolor esté en mejilla, cuando ya el dolor se pasa a dientes y a mandíbula, cuando ya el dolor da a labios, a encía y enfrente, es decir, frente, cachete, mandíbula y labios. Entonces, a mí como torrino sí me han llegado, recuerden que el nervio nace aquí, sí me han llegado con un dolor en ojo y con un dolor en toda la fosa nasal, incluso de no tocarse. Y es por eso que nosotros tenemos que enviar rápidamente a un fisioterapeuta, a rehabilitación, a dental, porque no es un tema de otorrino, pese que sí puede llegar a oftalmología porque hay un dolor de ojo,
sí puede llegar a otorrino porque hay un dolor nasal y sí puede llegar a maxilofacial por un dolor mandibular. Es importante saber que tiene destellos, que una neuralgia del trigémino ya nada más de tocarse la cara se te puede impactar el dolor y se te puede ir la sensación de quemantes, que es una quemadura como si trajeras fuego, el que te laves o el que te afectes como le pasaba al licenciado, o incluso comer. El comer también genera este tipo de dolor y además hablar o incluso sonreír, lavarse los dientes o bien la exposición a cambios de temperatura. Cuando ya uno llega con una neuralgia es que ya avanzó. ¿Cuánto tiempo más o menos avanza para que tú puedas llegar de una comezón ligera, de un dolor de oído ligero, a una neuralgia del trigémino de 3 a 6 meses? Por eso les digo que esto no es inmediato, es un dolor, pero fíjense cómo es un dolor que suele eliminarse cuando un paciente duerme. De igual manera, se disminuye el tinnitus cuando un paciente duerme en este tipo de padecimientos. ¿Por qué? Porque no está trabajando el nervio, porque no estás hablando, porque no estás masticando, porque no estás tragando, porque no estás nada más que reposando el nervio. A veces la neuralgia del trigémino lo que dice es, para, detente, relájate y respira, porque eso va a ayudar muchísimo a eliminar. Tiene muy buen pronóstico en relación al tinnitus. ¿Por qué? Porque quitando la neuralgia, apoyando al nervio, haciendo que no se destelle este dolor, el tinnitus desaparece por completo. Se caracteriza por tener espasmos musculares. ¿De dónde? De la cara. No sé si les ha pasado que de repente están, por ejemplo, con la pierna sentados y de repente le hacen así y está completamente dormida. Bueno, hay veces que yo he tenido pacientes que están en juntas o así, de repente, ¡ah! ¡Ay, ay, ay! Me dio un calambre. ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! Ay! Bueno, esos son los espasmos, pero esos espasmos, imagínenselo en la cara, pues es un dolor tremendo. Aparte, ese dolor se corre al oído y luego el zumbidazo, pues la gente llega sumamente desquiciada. Hay mucha sensibilidad después de aún haber pasado los episodios, hay esta sensibilidad, es decir, puede quedar adolorido como de 3 a 4 días después de haber un espasmo. Y esto también hay que saber que esto viene acompañado de ansiedad. Entonces, una neuralgia del trigémino nace por delante del oído. El primer sintomatología puede ser solo comezón, comezón que no está relacionado con caspa, con hongos, con una inflamación en el oído. Te fuiste al mar y te dio comezón, eso no es una neuralgia, ni es un inicio de neuralgia. Hay que saber la historia. Comezón de la nada, dolor de la nada, puedes empezar a tener un foco rojo. Hay gente que también me dice, es que me truena, pero ya tiene mucho. Ajá, focote rojo. Si ya te truena, tú puedes empezar a hacer que este nervio, que esta es tu articulación y tu mandíbula, esta es la mandíbula de aquí, que se embona con la mandíbula de aquí arriba, esta de aquí, tienen que tener un espacio, que este espacio te va a ayudar a que no hagas un mayugamiento o un pellizcamiento de este menisco y a la vez del nervio que se reparte en 3 partes. Tú tienes 2 nervios, el que es el derecho y el que es el izquierdo. Entonces, tema número 1, si te duele o tienes comezón apenas inicial, por favor, hazte una ortopantografía, te lo va a solicitar un dentista para ver exactamente cómo está tu articulación. Si te truena la mandíbula, foco rojo, checa con una ortopantografía. Si tienes bruxismo, hazte rehabilitación y ponte una guarda. Y si empiezas como sensación de como tics en la cara o como sensación de que te tiembla,
Todos estos son datos de que tienes que respetar al nervio y tienes que decir, hoy por hoy protejo a mi nervio del trigémino. Si te gusta este contenido, compártelo. No se te olvide encender la campanita y nos vemos la próxima semana.